Vamos a iniciar, hermano, con este servicio, hermano, en el cual para eso nos hemos reunido en este lugar. Creo yo que todos los que nos hemos reunido, decía el canto, ¿verdad? Púleme cual diamante. Sí, así decía el canto, ¿no es cierto? Pero decía, hermano, que para eso nos reunimos a este lugar, hermano, para que el Señor, ¿qué? Nos pula, trabaje con nosotros, ¿sí? Y que nos quite, hermano, que corte lo que, ¿qué? Lo que estorbe, ¿sí? Porque Dios dice que vamos a ser, hermano, como barro en las manos de ¿quién? Del alfarero. Y Él va a empezar a moldear, hermano, todo lo que necesitamos en nuestra vida. Amén. Él, hermano, Él. El tema, hermano, de hoy, hermano, le titulé así, hermano, Dios se basta en sí mismo. Amén. Así es que, hermano, pues abramos la Biblia, hermano, en Mateo capítulo 18. Aprovechemos el tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18, versículo 10, en el nombre de Cristo Jesús, dice así. Amén. Mirad, ¿qué dice? ¿Ya está ahí? Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Versículo 11, ¿qué dice? Gloria a Dios, hermano. El Señor es bueno, hermano. Amén. El Señor es grande. El Señor, hermano, es poderoso en toda la palabra. Amén. Gloria a Dios. Dice, mirad que no menospreciéis, ¿qué? Aleluya. ¿Y qué más dice? Una vez más. Que está en los cielos. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando el Señor, hermano, habla y menciona, hermano, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. Amén. Porque os digo que sus ángeles, ¿sí? En los cielos ven que siempre el rostro de ¿quién? De mi Padre, que está donde en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Dios es tan bueno, hermano, que en sí mismo se basta de gracia, de amor, de poder. A ver, en sí mismo, hermano, Él se basta de todas las cosas. Él no necesita, hermano, ayuda de nadie. Él no necesita, hermano, que un apoyo de la persona, hermano. Dios sigue siendo Dios, hermano. Y hagamos nosotros algo o no hagamos nosotros algo, hermano. ¿Sí? No, Dios sigue, hermano, siendo, hermano, Dios. Muchas veces, hermano, pensamos que si Dios hace un milagro, le decimos, gloria al Señor, el Señor es más poderoso. No, hermano, el Señor sigue siendo poderoso. Él no se hace más poderoso por hacer un milagro, ni por salvar una alma. Dios es más grande que todas las cosas, hermano. Dios se basta en sí mismo, hermano. En sí mismo se basta, hermano, para salvar, hermano, y perdonar a todo el mundo. Y no ocupa, hermano, ponerle ni quitarle a las cosas, porque lo que Él diga, hermano, lo que Él declare ya está escrito para salvación de todo aquel, hermano, de aquello que se vea que perdido. Amén. Un día, hermano, Dios lo va a rescatar. Pero depende de nosotros, hermano, que nosotros le abramos nuestro corazón para que el Señor que haga la obra en nuestra vida. Dios trabaja, hermano, como Él quiere. A Dios nadie le dice cómo trabajar. A Dios nadie le dice, haz esto, Señor, mira, Señor, hazle así, hazle así, mira, Señor, pon esto para que se acomoden las cosas, así, así. No, hermano, el Señor sabe cómo trabajar en nuestra vida. Él no necesita, hermano, que tú le digas, hazle así, hazle así. Señor, si tú lo hicieras así de esta manera, Señor, si tú lo hicieras de esta manera, otra. Yo pienso que fuera mejor. No, hermano, el Señor, hermano, no ocupa ni necesita, hermano, el consejo del hombre para su vida. Amén. Él una vez se lo dijo a Job, hermano, y se lo puso bien en hincapié, hermano, que nadie, hermano, a Job le dijo que no. Él no podía maldecir ni su propia ¿qué? Ni su propia carne, porque Él no le dio la vida ni a su propio cuerpo.
Y nosotros, hermano, aún en eso podemos maldecir nuestra propia carne. Y es malo, hermano, porque nosotros no deberíamos de hacerlo. Porque Dios, hermano, fue el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y si nosotros, hermano, no nos hicimos a nosotros, Él le hizo esta carne para hacerla templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y maldecirla a nosotros, hermano, qué equivocados estamos. Job un día dijo, maldita la hora en que yo ¿qué? Nací. Y el Señor se molestó, hermano, con Job y le dijo, ¿por qué maldices si ni siquiera tú acaso le diste la vida a tu cuerpo, le diste la vida al sol, tú mismo te diste la vida a ti mismo para que tú tengas autoridad de maldecirte a ti mismo? Al decir, hermano, el título Dios se basta en sí mismo, es que Dios, hermano, tiene todo en control, tiene todo poderío, Él es omnipresente, omnisciente, hermano, Él es todopoderoso. Y nosotros lamentablemente, hermano, actuamos a veces, hermano, creyendo, pensando, imaginándonos que nosotros podemos ayudar a Dios en cierta manera, defenderlo al Señor, hermano, en cierta manera. Y lamentablemente que sí le pasa al hombre esto, hermano. La gente muchas veces piensa que puede defender a Dios, hermano. Mucha gente, hermano, cuando alguien escuchamos y muchas veces decimos, sí, por culpa de esa gente que se dice ser cristiana, mira cómo es blasfemado el nombre del Señor Jesucristo. Pero no, yo ahorita voy a, si a ese lo avergonzaron y dijeron eso, yo lo voy a defender, voy a empezar a hablarle de Dios, le voy a decir esto, le voy a decir aquello. Pero Dios no ocupa, hermano, de que lo defendamos. Dios no necesita, hermano, que venga un defensor para con Él, hermano. Él se basta en sí mismo, Él es todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Si usted piensa y cree, hermano, recuerde simplemente cuando Pedro, hermano, cuando el Señor estaba allá, hermano, estaban orando, hermano, y llegan los soldados a apresarlo. Vienen y lo toman al Señor Jesús, hermano. ¿Quién era Dios? ¿Quién era el Señor, hermano? Era Dios manifestado en carne. Tenía toda autoridad, ¿dónde? En el cielo como en la tierra, hermano, y debajo de la tierra. Su nombre era sobre todo, ¿qué? Sobre todo nombre. Cuando al Señor, hermano, lo apresan, Pedro dice que desfunda, ¿qué, hermano? ¿Para qué? Para defenderlo. Y le mocha una oreja a uno de los guardianes, hermano, de los guardias de la gente, hermano, de los servidores de los Sanedrín, hermano, de aquellos sacerdotes. Le vuela uno de los guardias, hermano, también como un soldado, hermano, y le mocha, ¿qué, hermano? Le mocha la oreja. Cuando le mocha la oreja, hermano, el Señor rápidamente le dijo, Pedro, guarda ¿qué? Tu espada. Dice, porque el que espada hiere, a espada muere. Le dijo el Señor, dice, Pedro, ¿acaso no? Y ahí le da referencia, hermano, que Él se basta ¿de qué? En sí mismo. Que si Él lo hubiera querido, hermano, le dijo, Pedro, ¿acaso yo no pudiera mandar traer 2 legiones de ángeles y destruir a estos soldados, a estas personas? Yo puedo hacerlo, Pedro. No ocupo que me defiendas. No ocupo que des la cara por mí, Pedro. No ocupo que digas, yo, Señor, yo, mira, yo mero, para que veas que yo no te niego, mira. Para que veas que yo puedo hacerlo por ti, Señor. Pero el Señor, hermano, no ocupaba eso. El Señor sabía, hermano, lo que tenía que acontecer. Y no podía, hermano, negar lo que tenía que pasar, hermano, porque no podía, ¿qué? Pasar la copa que el Señor le había dicho que tomara, hermano. Si fuera por Él, ¿qué dijo de mí? Que pase de mí esta copa, si fuera por mí. Pero no era de Él, hermano, era que, ¿qué, hermano? Que Dios tenía establecido conforme a su palabra lo que tenía que pasar. Pero el concepto, hermano, es que ¿por qué nosotros, hermano, muchas veces queremos defender la causa de Dios, pero con nuestros hechos negamos la situación en la cual vivimos para con Dios? Pero con la boca, hermano, como Pedro, hermano, queremos hacerlo, o aún con acciones, hermano, de ira, de coraje, hermano, queremos defender las cosas de Dios, hermano, pero Dios no quiere que nosotros le defendamos. Amén. Amén. Dios no quiere que nosotros defendamos su causa, hermano. Dios no te trajo a ti, hermano, para defender el evangelio, sino para hablar el evangelio. No para defenderlo. O sea, no para pelear, hermano. No para contradecir.
No para sacar cosas, hermano, y contradecir el evangelio. No, no, no. Si nos trajo aquí, hermano, para obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesús. Amén. Pedro, hermano, no entendió en su momento, hermano, hasta que el Señor le dijo: no, detente, Pedro. No hagas eso. No hagas eso. Tú no puedes defenderme. ¿De qué me quieres defender? Si tú vuelves a cortar a otra persona, vas a morir a espada. Yo me basto ¿en qué? En sí mismo. Yo me basto en sí mismo. ¿Acaso alguien le dio consejo al Señor Jesús? ¿Acaso el Señor, hermano, le dijeron: mira, Señor, hazle así, hazle asá? El Señor no necesita consejo de nadie, hermano, para poder, hermano, caminar. Le quiero invitar a un pasaje bíblico para que vea, hermano, lo que dice el Señor, hermano, de sí mismo. Amén. Romanos capítulo 11. Que no sabes dónde está Romanos, está delante de Hechos. Amén. Y atrás de Corintio. Y dice el versículo 33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjese, hermano. Oh profundidad de qué, hermano, de las riquezas. ¿Qué significa profundidad, hermano? Cuando usted va a un mar, le quiero simbolizar esto, hermano. Cuando usted va a un mar y dicen que a medias del fondo del mar, ¿qué? Hermano, está un océano, hermano, gigantesco a medias del fondo del mar, hermano, para que usted llegue y toque el fondo. Ni usando traje de buzo, ni submarino puede llegar hasta allá, hermano. No resisten las capas del acero, de los vidrios que le ponen, hermano, al submarino para que resista, hermano, la profundidad de ¿qué? Del océano. Ahora, hermano, imagínense: oh profundidad, signos de exclamación, oh profundidad de las riquezas. Imagínense, hermano, cuánta sabiduría tiene aquí, hermano, y ciencia nuestro Dios. Aleluya. ¿Quién puede decirle: no, Señor, haz esto? ¿Quién puede decirle: no, Señor, hazle así? Mira, Señor, te pido que le hagas así, así, así. Hazme, ayúdame esto. Sí, pero no le podemos decir cómo, hermano, porque Él tiene toda ¿qué? Toda ciencia y toda profundidad de ¿qué? De sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Él se basta en sí mismo, hermano. Él sabe cómo hacer las cosas. Y lo dice: ¿cuán insondables qué? Son sus juicios. Amén. E inescrutables, ¿qué dice? Sus caminos. Amén. Amén. Dice: ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? ¿Para qué? Para que él fuese recompensado. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Así dice: a Él sea ¿qué? La gloria por los siglos. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Acaso no Él se basta en sí mismo, hermano? Todo lo que fue formado en el mundo, todo lo que está hecho en el mundo, fue hecho por Él, hermano, y para Él. Aleluya. En sí mismo, hermano, Dios, hermano, en sí mismo se basta. Pero muchos, hermanos, sí queremos ayudarle. Muchos le podemos querer hacer hasta un favor. Pensamos, hermano, que a veces le hacemos favores al Señor, hermano. Dice, vuelvo a repetir: ¿cuán insondables son qué? Sus juicios. Que no podemos, significa que no podemos comprender. Insondables, que no podemos comprender. Le voy a preguntar a alguien: ¿quién puede comprender la mente de Dios, hermano? Nadie. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tus caminos los caminos de Dios, hermano. Gracias, Señor. Ni los míos son los del Señor, ni mis pensamientos son los del Señor. Pero sí debemos de pedirle al Señor, hermano, que queremos ser una misma mente y un mismo sentir con el Señor, hermano. Al ser una misma mente y un mismo sentir con el Señor, hermano, vamos a comprender que, hermano, su obra, su trabajo del Señor, ¿en quién? En nuestra vida. ¿Amén? Amén. ¿Cuán insondables, cuán incomprensibles son qué? Sus juicios.
Dice, incrustables, ¿qué? Sus caminos, ¿saben? Cosas, hermano, que nosotros no podemos, ¿qué? Entender, comprender. Te preguntaré yo, hermano, me preguntaría yo a mí mismo, ¿por qué estoy aquí yo? ¿Alguien me hizo el favor de traerme? ¿Alguien hizo el favor de hablarme? No, es que Dios puso los medios de hacer las cosas como Dios quiso. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque estamos aquí, hermano. Aunque me hayan invitado, hermano, o aunque me hayan traído lo que haya pasado, hermano, porque muchos de los que estamos aquí pudo haber sido que algo pasó, hermano, para estar aquí en este lugar, pero la honra, la gloria es de ¿quién? Del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que permitió, hermano, que nosotros estuviéramos aquí en este lugar, en este momento, hermano, sabiendo, hermano, entendiendo que la sabiduría, las riquezas, hermano, de la ciencia de Dios solamente es de Él, hermano. Gloria a Dios. Y que Él se basta en sí mismo para hacer, hermano, lo que Él quiere con nosotros. ¿Acaso Pablo quiso ser cristiano, hermano? ¿Acaso Pablo quiso cambiar su vida? Si él era asesino de los hijos de Dios, de los cristianos, hermano, cuando el Señor, hermano, en su sabiduría, en su ciencia, en su conocimiento, en su profundidad, hermano, que no podían entender, cuando Pablo fue transformado, hermano, la gente que conocía a Pablo que dijo, ay, es Pablo, es asesino de los cristianos, no, que no venga. Y el Señor dijo, vaso me es útil este. ¿Quién sabía, hermano? ¿Quién entendía el pensamiento, la sabiduría de nuestro Dios, hermano? Cuando un asesino, hermano, es transformado, cambiado, un drogadicto, hermano, ¿quién pensaba que Dios lo iba a transformar para usarlo en el camino del Señor, hermano, y traer almas para Cristo? Gracias, hermoso Dios. Gracias, Señor. ¿Quién? Solamente Dios, hermano, que se basta en sí mismo para transformar y cambiar nuestras vidas. Sigue hablando, papá. Nadie puede entender eso, hermano, solamente aquellos que estamos agradecidos con Dios por lo que ha hecho con nosotros. Cuando Dios nos ha transformado, hermano, del pecado, de la inmundicia, de la miseria donde vivíamos, y nos hemos sido rescatados por su mano poderosa, hermano, no por los hombres, aunque hayan sido vasos intermediarios, hermano, que Dios usó, no, fue Dios el que usó, hermano. Dios mismo usó su poder, hermano, para transformar nuestra vida. Porque cuántos hombres nos hablaron, cuántas personas nos dijeron, cambia, Cristo te ama, Cristo esto, Cristo lo otro. No hacíamos caso hasta que el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, hermano, el poder de nuestro Señor Jesucristo empezó a obrar en nuestra vida, a transformar nuestros caminos, nuestro pensamiento, todo, hermano, todo lo que había en nosotros. Él fue, hermano, el que hizo la obra en mí, el que hizo la obra en ti, y a su nombre, y a su nombre. Cuando, hermano, Dios hizo eso, nosotros, hermano, entendemos que Dios se basa en ¿qué? En sí mismo. Que si Él quiere, hermano, Él trae al que Él quiere traer al camino del Señor. No por lo que le roguemos, no por lo que le pidamos, hermano. Él, si Él quiere, transforma nuestra vida en un segundo, hermano. Amén, así es Dios. Él no ocupa, hermano, que... Si Él, hermano, si usted dice, vamos a orar por alguien y que el Señor haga esto ayunario, esto y el otro, pero si Dios no quiere, hermano, ni con ayunos, ni con oraciones, y el Señor dice, no. ¿Quién le va a decir, Señor, qué malo eres? Te voy a dar un consejo, mira, Señor, si quieres que esa alma venga aquí, que vengan muchas almas a tu camino, sana a esta persona, hazle a esta persona esto, para que los demás vean y se venga el camino del Señor, para que vean testimonio, hermano. Podemos decir eso y hasta a mí se me ha podido salir, hermano, de mi boca, pero si el Señor no quiere, ¿de qué sirve? A veces, hermano, con algo simple el Señor, hermano, trae el camino del Señor a cualquier alma y a su nombre. ¡Gloria! Y nosotros ni nos damos cuenta, hermano, pero el Señor ya está trabajando. Gloria a Dios. Ni nos damos cuenta, hermano, pero el Señor ya está actuando ¿en qué? En nuestra vida. Por eso, hermano, lo que dice aquí, dice, oh Señor, qué tremendo eres. Profundidad de las riquezas, hermano. ¿Riqueza qué significa, hermano? Abundancia, mucho, bastante, hermano. Algo que no tiene fin, hermano. Y eso es Dios, hermano. Tiene toda la riqueza de qué, hermano? De la sabiduría.
¿Quieres sabiduría, hermano? ¿Quieres sabiduría en tu vida? Dice el Señor en el Proverbios capítulo 1, hermano, versículo 7, hermano, que el principio de la sabiduría es que el temor a nuestro Dios y a su nombre. Esa sabiduría es de Dios, hermano, pero viene de lo alto. Por eso, hermano, muchas veces carecemos, hermano, porque pensamos, creemos, hermano, que hacemos un favor a Dios y lamentablemente nos pasa en muchas ocasiones a nosotros, hermano. Lo que hagamos, hermano, no hay que hacerlo conforme, hermano, pensando que lo hacemos para quién, para los hombres, sino para quién, para Dios. Dice Colosenses 3:22, hermano. Amén, o perdón, 3:23 dice que lo que hacemos, hermano, que lo que hagamos nosotros, hermano, no lo hagamos como que si lo estuviéramos haciendo para un hombre o una persona, sino hacerlo para quién, para nuestro Dios. Aleluya. Así si tú lo haces como para Dios, hermano, vas a tener un concepto amplio, grande, decir, oh, es para mi Dios, oh, el Señor, es para ti todo lo mejor, Señor, para ti todo lo mejor que pueda darte, Señor. Pero si lo hiciéramos para los hombres, hermano, las cosas, hermano, tuviéramos el pensar, es para el hombre, es para el fulano de tal, pues para que se ayude, hermano. ¿Qué decíamos al principio? Si lo hiciéremos para uno de nuestros, para estos de tus pequeñitos, ¿qué? ¿Lo hacen a quién? Lo hacemos a Dios. Dios se basta en sí mismo. No necesita ninguna ayuda de nadie. Dios no necesita ayuda de ningún pastor, hermano, para cambiar alma ni traer el evangelio a una persona, hermano. Aunque Dios puso los medios para que estemos enfrente, hermano, y nos puso al frente como pastores o ministros o evangelistas o apóstoles, hermano, lo que Dios haya escrito de los 5 ministerios, hermano, aún así, si Dios no quiere usarnos, hermano, no nos usa, y si Dios quiere trabajar por sí solo, trabaja por sí solo. Con Pablo lo hizo. Y trabajó muchas veces, hermano, muchas ocasiones. Yo recuerdo una de las ocasiones, hermano, en las cuales el hombre piensa y cree, o en su mente se le hace un concepto, hermano, distinto al que Dios quiere. Se piensa que estamos ayudando a Dios por hacer lo que Dios nos manda, pero lo estamos como haciéndole un favor. No con la boca, hermano, sino con la forma en la que estamos haciendo las cosas. Mire, no sé si usted recuerda a Saúl. Quiero invitarlo para que veamos ese pasaje bíblico. En primera de Samuel, hermano, capítulo 15. Aleluya. Gloria a Dios. A Saúl, hermano, se le manda, hermano, destruir una nación. Amén. Amén. Al rey Agag. Amén. Amén. Sí, al rey Agag. Capítulo, ¿qué les dije, hermano? 15. Versículo 4, ¿qué dice? Saúl pues les convocó al pueblo y les pasó revista de la provincia. 200,000 de a pie y 10,000. Perdón, segunda. Aleluya. Segunda de Samuel, amén. 15:4. Aleluya. Todos los que tienen pleito o negocio, y no les haría justicia. Ay, permítame, hermano. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Alabe a Cristo Jesús, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Dios todopoderoso, Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, hermano. Gloria y honra, Señor. No, sí es el primera de Samuel, hermano. Sí es primera de Samuel. Disculpe, hermano. Dios, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Versículo 12. Aleluya. Háblanos, Señor. Madrugó, ¿dice quién? Madrugó Samuel ¿Para ir a dónde? para ir a encontrar a Saúl. A Saúl, amén.
Fue y lo encontró. ¿Para qué lo encontró, hermano? Siga leyendo. ¿Para qué lo encontró? Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl, ¿qué le dijo? Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense, Saúl dijo que había cumplido la palabra de la cual Dios le había mandado, hermano, para destruir aquella nación, amén. Sí, ese es este pasaje bíblico, hermano, que estamos leyendo, amén. Sí es este. Dice, hermano, que cuando fue Saúl, hermano, desde el capítulo 15, desde el 1, hermano, en adelante empieza a hablar de Saúl. Empieza a hablar de Samuel, de Saúl y del rey Agag, cuando fue, que es de Malek, amén. Dice que fue y destruyó todo, hermano. Fue y destruyó todo. Pero aguardó ciertas cosas, Saúl, creyendo que estaba haciendo, ¿qué? Un bien. Creyendo, hermano, que estaba haciendo algo que a Dios le iba a agradar, hermano, pero a Dios no le iba a agradar eso que estaba mandando a hacer. Dios, hermano, se da cuenta de lo que hizo Saúl y le dice a Samuel, Saúl, me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey por lo que está haciendo. Y Samuel, hermano, Samuel en ese instante, hermano, dice que se levanta de madrugada, amén, se levantó temprano y fue a encontrar ¿a quién? A Saúl, para decirle que qué había pasado. Y dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue en el versículo 12, dice, dando aviso a Samuel, dice, diciendo, Saúl ha venido, ¿de dónde? De Carmel, dice, y he aquí, se levantó, ¿qué? Un monumento, y le dio, ¿qué? La vuelta. Pasó adelante y descendió. Sígale. Vino pues Samuel a Saúl. El versículo 13, y vino pues Samuel ¿a quién? Y Saúl le dijo, bendito ¿qué? Bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra de Dios. Y versículo 14, ¿qué dice? Samuel entonces dijo, pues ¿qué hago al oído de ovejas y por oído de vacas? Fíjese. Yo oigo con mis oídos. Hasta ahí. Primero, hermano, Samuel, hermano, le da a entender que qué se oía por ahí, que qué estaba pasando. Si Dios, hermano, le mandó a Saúl que destruyera, hermano, fíjense, que destruyera todo, destruyera hasta niños de pecho. Digan, ay, Dios es malo. No, hermano, Dios es bueno. Dios quería asesinar, hermano, matar a toda esa nación, desde el más grande hasta el más bebé, como mi bebé, hermano, destruir a todos, animales, vacas, todo, porque eran gente pecadora, hermano. Y Dios no quería que viviera la gente pecadora. Digo, ay, qué Dios tan malo tenemos. No, hermano, Dios es bien bueno. Amén, aleluya. Dios se basta en sí mismo. ¿Quién le va a decir que está haciendo mal al Señor? ¿Cuánta gente no le ha dicho, ay, Señor, qué malo eres? ¿Por qué no me ayudas? Mira, tanta necesidad que tengo y tú no me ayudas, hermano. Dios no es malo. Dios es bueno y es su nombre. Gloria. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Dios es bueno, hermano. Bueno Dios. Entonces, hermano, dice, y Saúl le respondió, de Malek, ¿los qué? Los he traído. Amén. Dice, porque el pueblo, ¿qué dice? Perdonó. ¿Y quién le dijo al pueblo que tenía la autoridad de perdonar? ¿Quién le dijo al pueblo de Israel que tenía la autoridad de perdonar? Y al rey también, ¿quién le dijo? Muchas veces se pone de acuerdo el pueblo y la gente, hermano, se pusieron de acuerdo para decir, no, pues es que si el Señor nos dijo que matáramos a todos, mejor no hay que matarlos. No, hay que perdonarlos, bien misericordiosos. Se creían más misericordiosos que ¿quién? Dios. Que Dios, hermano. Si Dios les dio una orden, ¿para qué la quebrantaron? Porque se sentían mejores que Dios. Creían que mejor su respuesta era mejor que la de ¿quién? Que la de Dios. Y le quisieron hacer un favor ¿a quién? Pues a Dios. Según ellos quisieron hacerle un favor a Dios, pero ¿qué sigue diciendo? Que habían traído de Amalek. Dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, fíjense, guardó lo mejor, y de las vacas. ¿Y qué dice? Para sacrificar ¿a quién?
Fíjese, ¿para sacrificar a quién? Al Señor tu Dios. Pero lo demás, Lo destruimos. fíjese, hermano, cuando dice Saúl, le dijo a Samuel, dice, y Saúl, vuelvo al 15, y Saúl respondió, de Malec los han traído, dice, porque el pueblo perdonó lo mejor. ¿Para quién lo perdonó? Dice, para bla, 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 dice, ya dice las ovejas, las vacas, y dice que iban a ser sacrificados, ¿para quién? Pero fíjese, aquí está hablando Saúl, ¿con quién? Con Samuel. Saúl le dice a Samuel que el sacrificio que van a hacer es ¿para quién? No, lea bien. ¿Para quién? ¿Para el Señor quién? Fíjese, ya no era Dios de quién. De Saúl. Dijo Saúl, le dijo a Samuel, mira, el pueblo perdonó vacas y todo esto y sacrificó para tu Dios. Ya no era para el Dios de Saúl. Con sus propias palabras declaró, hermano, que todo lo que estaba haciendo era Dios de quién. De Samuel, no de Saúl. Desde el momento, hermano, que él dijo, traje todo esto y trajimos todo esto para el Señor tu Dios. ¿Por qué Saúl dijo que para el Señor tu Dios? Si acaso Dios, cuando mandó a Saúl a destruir todo esto, ¿no seguía siendo Dios de Saúl? ¿Acaso no seguía siendo Dios de Saúl? Claro que sí, hermano, porque Dios lo mandó. Pero cuando regresa Saúl, hermano, y Samuel, lo primero que hace, oye, ¿qué se oye? ¿Qué se oye por ahí? A ver qué pasó, porque ese ruidajo que se oye de animales. Es que el pueblo perdonó, Samuel perdonó todo para sacrificárselo al Señor tu Dios. Trajimos lo mejor, vacas, dinero, trajimos todo lo mejor, perdonamos todo para traérselo al Señor tu Dios. Ya no era Dios de Saúl, era nomás Dios de Samuel. Y luego dice, bueno, mira Samuel, para que no sientas que todavía le trajimos un regalo para sacrificarlo. ¿A quién? Al rey Agag. Lo trajimos para matarlo nosotros, para sacrificárselo ¿a quién? Al Señor tu Dios. ¿Acaso Dios necesitaba, hermano, el sacrificio de un hombre, de algún animal, por muy bonito que estuviera? Lo que Dios quería era ¿qué, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Lo que Dios quería era ¿qué? Obediencia. Amén, aleluya. Dios no ocupaba que le ayudaran, hermano, perdona y sacrifícamelo para que yo me agrade de toda tu ofrenda. Dios no quería eso, hermano, Dios quería obediencia. Amén. Pero Saúl quiso sentirse mejor que Dios, hermano, y el pueblo también, hermano, pensando, creyendo que lo que estaban haciendo estaba bien ¿para quién? Para Dios. Y hasta le dijo al Señor, para el Señor tu Dios. Samuel, todo esto lo trajimos para el Señor tu Dios. Hermano, Samuel se puso triste. Dice que se puso triste toda la noche, hermano. Lloró por Saúl, hermano. Porque era algo querido, hermano, de Saúl. Samuel, hermano, Saúl era algo querido de Samuel, hermano, algo tremendo, hermano. Lo quería mucho, lo amaba. Y Samuel le dijo a Saúl, si tú eras un niño, una gente despreciable, una persona de lo más vil, de donde no tenía ni raíz, ni nación, ni nada, tú eres un simple hombrecillo por ahí, y Dios te escogió de ahí para hacerte rey. Gloria a Dios. O sea, ¿por qué fuiste tan malagradecido para desobedecer simplemente una orden que Dios te dio? ¿Acaso Dios no quiere mejor obediencia que sacrificios y holocaustos? Amén. Pero no, hermano, el hombre, hermano, se siente, hermano, pensando, creyendo, hermano, que podemos ayudarle a Dios en algunas cosas, hermano. Pero, hermano, Dios se basta de sí mismo. Dios nomás manda y obedecemos y todo lo hace Dios. Amén. Si usted recuerda, hermano, en Caín y Abel, hermano, cuando Dios les pide la ofrenda a los dos, hermano, y les pide una ofrenda para Dios, hermano. Cuando los dos hermanos escogen según, entre comillas, hermano, dice que lo mejor, hermano. Abel, hermano, escogió ¿qué? Lo mejor, la grosura, hermano, de lo mejor, lo más hermoso, lo más bonito de ¿qué? De las ovejas. ¿Y se las trajo a quién? A Dios. Con Caín, hermano, la Biblia no dice que escogió lo peor.
Pero tampoco dice que escogió lo mejor. Dice que trajo, hermano, ofrenda ante el Señor. Caín pensó, hermano, estarle haciendo un favor a Dios, hermano, con traerle ¿qué? Con cumplir. Como a muchos nos puede pasar, hermano, nomás cumplo y le hago el favor a Dios. Caín eso pensó, hermano, no lo dijo, o sea, yo te estoy haciendo el favor, no, pero con el simple hecho, hermano, de hacer, de cumplir, él creyó que le estaba haciendo hasta un favor a Dios, hermano. ¿Y Dios se agradó de su ofrenda en cuanto se la llevó? No. Hermano, si Dios rápidamente, cuando trajeron los dos ofrendas delante de Dios, hermano, escogió ¿qué? Lo mejor, lo más hermoso. No simplemente, hermano, literal, sino que Abel, hermano, lo trajo ¿de qué? De todo corazón. Con todo el corazón, hermano, trajo ¿qué? Lo mejor. Y se lo voy a comparar con otro pasaje bíblico. Recuerde, la viuda, aquella anciana viuda, hermano, ya de más de 80 años, dijo que trajo ¿qué? ¿Dos qué? Dos blancas. ¿Sí o no? Sí, amén. Y aquellos hombres, hermano, dice que de lo que tenían, trajeron ¿qué? Lo que les sobraba. Pero trajeron más que aquella viejita. ¿Sí o no es cierto? Trajeron más. Y fue mejor lo que dieron. Pero lo que dio aquella ancianita, hermano, Dios lo valoró más. Gloria a Dios. era todo lo que tenía. ¿Y dio qué? Lo mejor. Pero Dios se agradó ¿de qué? Pues de la ancianita, porque dio ¿qué? De corazón todo lo que tenía. Y aquellos hombres se sentían, hermano, que estaban haciendo un favor. Y ya le llevaban al Señor, hermano, lo que sentían darle, pero estaba creyendo, hermano, pensando que se estaba haciendo ¿qué? Se le estaba haciendo un favor ¿a quién? A Dios. Dios no se le hace favores, hermano. Dios nos hace los favores a nosotros. Aquellos hombres, hermano, no fueron recompensados como la ancianita. Recuérdenlo, no fueron recompensados como la ancianita. Aquel hombre, hermano, que se postró, el publicano y el fariseo. El fariseo, hermano, empezó a decir: mira, Señor, yo oro todos los días, ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos. Ahí está todo lo que tú me pides, ahí está, Señor. Cumplía, hacer qué? Cumplir con lo que le mandaban, y creía que estaba haciendo un bien. Pero aquel hombre publicano, hermano, que llegó, hermano, sin nada, hermano, y dijo: Señor, sé propicio a mi pecador, ten misericordia de mí, mira, yo me siento así, me siento así. ¿De quién se agradó también el Señor? Del que se humilló. Y no sintió que le estaba haciendo un favor. El otro creyó: este loco, ¿qué trae? Pobre ingrato, no trae nada, no le trae nada al Señor, nomás viene a quejarse delante de Dios ahí: Señor, sé propicio a mí, mira, no tengo esto. Miserable ha de haber dicho aquel hombre, hermano, con sus palabras. Pero no sabe, hermano, que estaba haciendo lo mejor. Dios se agrada, hermano, de un corazón contrito y humillado, hermano. Amén. Por eso lo que le digo, hermano, con nuestros hechos a veces pensamos, creemos, hermano, que podemos estar haciendo como un favor al Señor, hermano, como hacerle algo, hermano, ayudarle a Dios por lo que quiere que Dios le ayudemos a otros. Pero no, hermano, aunque Dios dice, hermano, que Dios busca verdaderos adoradores, que le busquen en espíritu y en verdad, hermano, no significa, hermano, que al Dios, al decir busco verdaderos adoradores, no significa, hermano, que está buscando gente para decir: este me tiene que ayudar, este me tiene que ayudar. No, sino para que le adoremos, hermano, para que le adoremos, para que seamos ¿qué? Servidores del Señor cuando Él quiere, hermano, hacer algo con nosotros. No significa que al traernos, buscar, que ande buscando: este sí, este no, este sí, este no. Pero Dios, hermano, sí escoge, hermano, gente especial para Él, hermano. Gente a veces menospreciada, de lo más vil, hermano, y menospreciado. De ahí toma el Señor, hermano, para hacerle un vaso útil para el Señor, hermano. Pero no para que se vanaglorie, sino para que diga, hermano, que Dios, hermano, sin Dios no somos nada. Y que Dios, hermano, si está en nosotros, hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero que no nos sintamos, hermano, que le estamos haciendo algo para Dios. Aún, hermano, estar en el culto, no creamos, hermano, que hacemos un favor a la iglesia, o creamos que le hacemos un favor al pastor, o que creamos que le hacemos un favor, hermano, al estar aquí en este lugar, hermano. Amén. Amén.
sino que Dios, hermano, nos hace un favor, hermano, que estemos aquí en este lugar para aprender de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de nuestro Dios. Y que podamos entender y comprender, hermano, que en Dios todo lo podemos. Y que sin Dios no somos ¿qué? No somos nada. Mucha gente, hermano, agarra al Señor por delante y hace cosas pensando, hermano, que está haciendo un bien, pero lamentablemente él no está haciendo bien tampoco. Saúl le pasó eso, hermano. Ahí va en el nombre del Señor, hermano, destruir, hace muchas cosas, mató mucha gente, destruyó, pero quiso hacer, hermano, creyendo, pensando que lo que estaba haciendo bien. ¿Para quién? Para Dios, que Dios iba a agradar con lo que Saúl le había traído, hermano, como ofrendas de animales hermosos, animales, hermano, preciosos, como ofrendas económicas. ¿Ustedes creen que no sustrajeron, hermano, del botín que había ahí? Claro que sustrajeron mucho dinero, hermano. El pueblo, hermano, el pueblo de Dios piensa, en aquel tiempo pensaba y creía que muchas veces al defenderse, hermano, con espada, con escudo, y defender al pueblo de Israel, hermano, ya estaba haciendo un bien, como queriéndole ayudar a Dios, hermano. Y muchas veces traían el arca del pacto, hermano, para que la gente se atemorizara, porque sabían que el arca del pacto, hermano, esa arca, hermano, es algo especial para el pueblo de Israel, es poder de Dios, hermano, el arca del pacto. Y muchos de los filisteos, cuando hacían guerra, hermano, contra el pueblo de Israel, hermano, eso pensaban. Tenían miedo el pueblo de los filisteos, tenían miedo cuando oían que traían el arca del pacto, hermano, al pueblo de Israel para una guerra. ¡Aleluya! Tenían miedo, les daba temor, hermano, porque sabían que el arca del pacto, hermano, era Dios con el pueblo, hermano, en todas las áreas. Pero una ocasión, hermano, una de las ocasiones, hermano, pasa esto. Entran en guerra, hermano, Israel con los filisteos. Los filisteos, hermano, se arman de valor, de pleito, hermano, para pelear contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, se arma también de valor, pues creyendo que Dios está con ellos. Pero muchas veces le pasa esto. Pensamos que a veces Dios está con nosotros, pero en realidad no, hermano. A veces nuestra maldad o nuestro pecado puede apartar, hermano, la presencia de Dios de nuestra vida. Y aunque creemos que Dios está ahí con nosotros, al pueblo de Israel le pasó eso. El pueblo de Israel creyó, hermano, que Dios estaba con ellos. Entran, hermano, en guerra, entran en pleito, entran en espada, cuchillo, hermano, y salen perdiendo el pueblo de Israel, hermano. Salió perdiendo el pueblo de Israel en mucha cantidad. Dice que murieron, hermano, más de 4,000 hombres, hermano, en un solo cierre, hermano, de ataque, hermano. Imagínese. Llegaron, hermano, y en un solo cierre de ataque, hermano, perdieron más de 4,000 hombres. Se regresan, hermano, todos atemorizados, con miedo. Y nos ganaron la guerra. Y el pueblo de los filisteos, ¿cómo estaba, hermano? ¿Cómo cree que estaban los filisteos? No, hermano, haciendo fiesta y júbilo y... No, le ganamos al pueblo de Israel, le ganamos al pueblo de Israel. Aquel pueblo que salió de Egipto, que destruyó a los egipcios, nosotros le ganamos. Y el pueblo de Israel manda a traer el arca. El pueblo, hermano, de Israel manda a traer el arca, traen el arca, hermano, y cuando traen el arca, hermano, el pueblo de Israel, hermano, hace júbilo, fiesta, y empieza a hacer un júbilo, hermano, de alegría, de gozo, de estruendo, y el pueblo de los filisteos, hermano, escuchó que había, hermano, como fiesta, y dijeron, ¿qué se oye? ¿Qué es estruendo que se oye? Porque en aquellos tiempos, hermano, la multitud, hermano, entre los cerros, retumbaba, hermano, los gritos de guerra. Y el pueblo de los filisteos, hermano, escuchó y dijeron, ¿qué se oye? Pero siempre hay espías, hermano. Y los espías llegan y le dicen, no, ¿sabes qué? Trajeron el arca del pacto. Y el pueblo filisteo, hermano, dice que entró en temor, hermano, en miedo. Entró en mucho miedo. Porque habían traído el arca del pacto. El pacto, hermano, son las tablas de Moisés. El báculo de Moisés está ahí, hermano. Los querubines, hermano, que se formaron, ahí están en el arca del pacto, hermano, que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El pueblo de Filisteo, hermano, se da cuenta de la historia, hermano, y sabe, hermano, que al traer el arca, ¿traían a qué? Que Dios estaba con ellos.
Los filisteos lo único que dijeron, ¿saben qué? Si corremos nos van a matar. ¿Saben qué? Armémonos de valor. Hagámosle la guerra al pueblo de Israel y peleemos en contra de ellos. Volvieron, hermano, al pueblo de Israel, hermano, venía bien contento con el arca del pacto, hermano, ahí bien. Venían aquellos dos hombres. Antes de seguir con esto, hermano, le voy a hacer un recordatorio. Venían aquellos dos hombres que eran hijos de Eli, Ofni, ¿y quién? Y Fines. Los dos hijos de quién? Del sacerdote Elí, ¿se acuerda? Cuando Samuel estaba bien joven. En ese tiempo Samuel, Elí ya tenía 80 años, hermano. Para ese tiempo de esa guerra ya tenía Elí 80 años, ya era viejo, ciego. Y los hijos de Elí, hermano, seguían bien campantes, bien bellos. Seguían bien campantes, bien bellos, creyendo que eran sacerdotes del templo, hermano, cargando la arca de ¿quién? Del pacto. Pero a Samuel, hermano, ya se le había dado una profecía, hermano, directamente por visión. Dios habló con Samuel que los hijos de Elí iban a ¿qué? A morir. ¿Sí o no es cierto? No pasó el tiempo, el tiempo de en vano, hermano. Pasó mucho tiempo, hermano, y ellos se siguieron creyendo que estaba Dios ¿con quién? Con ellos. Dijeron, vamos a llevar el arca, Dios está con nosotros. Y ahí van, hermano, creyendo que vamos a llevar para que vean que Dios está con nosotros, hermano. Cuando entran en guerra otra vez con todo y arca, matan a los dos hijos de Elí. Le roban el arca y matan a multitudes de israelitas, hermano, otra vez en esa guerra. Dice que cuando iban, hermano, ya todos casi muertos, hermano, muchos corrieron, hermano, del pueblo de Israel, hermano, huyeron como cobardes. Huyeron, corrieron. Llega uno, hermano, al templo, hermano, y Elí lo mira, observa y dice, ¿qué pasó? Le dijo, dice, aquel hombre, hermano, aquel criado le dice a Elí, ¿sabes qué? Murió tu hijo, murieron tus dos hijos. Robaron el arca. ¿Cómo? Dice que al instante Elí, hermano, dice que se fue para atrás y se desnucó, hermano. Le voy a pedir un vasito de agua, por favor. Por ahí, que alguien me dé un vasito de agua. Cuando Elí muere, Dios, hermano, le había dicho que nadie de la descendencia de esa familia ¿iba a qué? Por favor, un poquito. Cuando uno anda malo de la garganta, hermano. Ay, discúlpeme, hermano. Glorifique al Señor, amén. Aleluya. Se me reseca mucho mi garganta, hermano. Cuando aquel hombre, hermano, llegó, hermano, y le dijo, Elí cae, hermano, muerto, se desnuca por su edad, era pesado, grande. Se desnuca, cae muerto, hermano. Murieron los dos hombres, los dos hijos de Elí. Dios le dijo que su descendencia de Elí, hermano, nunca iba a tomar sacerdocio por su pecado. Recuerde eso que una vez predicamos. No iba a tomar descendencia nadie de esa familia, hermano, por su pecado, por su maldad, porque Elí, hermano, había solapado ¿qué? El pecado de sus hijos en el templo, hermano. Hacen sacrificios con mujeres. Se metían con mujeres en el templo, hacían mucha suciedad y cochinada, hermano, y no le dio oportunidad, hermano, que se levantara. No le permitió. Mueren, hermano, ellos. Los filisteos, hermano, se sienten contentos, felices, se sienten como que si ellos, hermano, se sienten, hermano, como que si ellos, los filisteos, ganaron ¿qué? La victoria, la guerra. Amén. ¿Cierto o no es cierto? Le voy a invitar a Samuel, hermano, ahí mismo en Samuel capítulo 4. Primera de Samuel capítulo 4, versículo 14. Cuando Elí oyó el encuentro de la gritería, dijo, preguntó, ¿qué estruendo? ¿Qué dice? De alboroto es este. Porque él ya no veía, hermano. Dice, aquel hombre vino a prisa y le dijo, ¿qué le dijo? Le dio las nuevas a Elí, amén. Dice, ¿era Elí de cuánto, hermano, ya de edad? Fíjese, 98 años, casi 100 años. ¿Y sus ojos qué? Se habían oscurecido.
Aleluya. De modo que no podía Y no podía ver, amén, ya estaba pues hermano ya ciego en cierta manera. Dijo pues el versículo 16, aquel hombre a Elí, yo vengo de la ¿qué? Dice, yo vengo de la batalla, o sea que ¿qué hizo? Pues escapó, hermano, corrió, porque lo iban a matar también, amén. Dice hoy, sí, él ha escapado hoy, dice, del combate. Y Elí le dijo, pues, o sea, le pregunté, ¿y por qué? ¿O qué había pasado? A ver, ¿qué pasó? Dime, ¿qué aconteció? Hijo mío, le dijo. ¿Y qué le dice, hermano? El Señor respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. ¿Y también quién? Sus hijos son Tus dos hijos, Omni fueron muertos. y Fines. ¿Fueron qué? ¿Y qué dice? Y el arca de Dios Ha sido tomada. ha sido tomada. Esta es la profecía, hermano, que Dios le dijo a Samuel cuando estaba joven, hermano, bien joven, que sus hijos iban a ¿qué? A morir. No le dijo cómo, hermano, pero Dios iba a hacer juicio por todo lo que estaban haciendo. ¿Cómo los hizo, hermano? Que cargando, creyendo que Dios iba con ellos, porque cargaron el arca. Porque el que cargaba el arca, hermano, era cuidado, hermano, era algo especial. Recuerde cuando también David, hermano, mandó traer el arca y la tocaron, que se iba a caer. Cuando la tocaron, ¿qué pasó? Dice que cayeron, hermano, aquellos dos hombres que tocaron el arca, ¿cayeron qué? Muertos, hermano. No podían tocar el arca, hermano, nadie podía tocar el arca, nadie la podía tocar. Y cuando Dios, hermano, mira esto, hermano, y se roban el arca, los filisteos bien felices, bien contentos, ganamos la victoria, ganamos la guerra, ganamos todo, destruimos, matamos, empezaron ellos a pensar, creyeron, hermano, que habían destruido ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y que el pueblo, y ellos creyeron, hermano, que es una cosa, los filisteos creyeron que el Dios de Israel era un Dios débil. Aleluya. Creyeron que era un Dios ¿qué? Todo debilucho, que no tenía poder, por eso no pudo ayudar ¿a quién? A su pueblo. Hermano, Dios se basta en ¿qué decía el título? Se basta en sí mismo. Dios tiene poder en sí mismo. Dios no ocupa al pueblo, hermano. Dios no ocupa a nadie. Dice la Biblia, hermano, que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de nuestro Dios, hermano, el que mueve las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Dios no ocupa a nadie, hermano, porque mire, Dios no ocupó a nadie para destruir a los filisteos. Capítulo 5, de ahí del mismo donde estamos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron ¿desde dónde? De Ebenezer, que significa ¿qué, hermano? Hasta aquí Dios ha estado con nosotros, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Sí, de Ebenezer, hermano, la trajeron el arca. Ahí perdieron la batalla los israelitas. Pero cuando la trajeron, hermano, ¿la trajeron a dónde? A Asdón. Dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios. Fíjense, tomaron el arca de Dios. ¿Y qué dice? ¿Quién es Dagón? ¿Que no es un dios pagano, unos hijos del demonio? ¿No es eso? Metieron el arca de Dios, hermano, al templo, a la casa de quién? De Dagón, hermano, a la casa de un incircunciso, de un dios pecador, de una imagen, de un dios que no tiene poder, hermano. Y ellos creyeron, dijeron, vamos a traer el arca, fíjense, vamos a traer el arca y vamos a ponerla, ¿dónde? Con nuestro Dios. Y la vamos a poner ahí abajo en el suelo, para que se postre el arca del pacto ante nuestro Dios, Dagón. Y cuando pasó, hermano, ese pasaje bíblico, y sigue hablando, hermano, que se la traen ellos presumiendo, creyeron que estaban haciendo un poderío, que eran mejor que Israel, que era mejor que todo, hermano, y que Dagón era mejor Dios que cualquier Dios, hermano. Y ellos creían, pensaban, hermano, pero dice la Biblia, hermano, siga leyendo, dice, y dice, cuando al siguiente día, los de Asdod, dice, se levantaron de mañana bien contentos, vamos a ver, y ahí se meten, hermano, ¿a dónde se metieron? A la casa de Dagón, amén. Dice, aquí Dagón estaba postrado ¿en qué? ¿Qué significa postrado, hermano? ¿Qué significa postrado? Primero pusieron el arca de Dios, hermano, del pueblo de Israel, a los pies de ¿quién? De Dagón, diciendo, miren, mira Israel, tu Dios va a adorar ¿a quién?
a Dagón, a nuestro Dios. Cuando ellos vinieron en la mañana, hermano, y ven que Dagón estaba tirado en el suelo, hermano, postrado a un lado del arca, ¿qué pasó aquí? ¿Hubo un temblor? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Quién la tumbó, hermano? Era una estatua grande. Era un hombre con cabeza de perro, Dagón. ¿Sí? ¿Quién la vio? ¿Quién la movió? Nadie, hermano. Dios la tumbó para que vieran que Dios ¿se qué? ¿Se qué, hermano? ¿Qué decir el título? Dios se basta en sí mismo. Aleluya. Aleluya. Que la arca tenía que, hermano, a Dios ahí, hermano. Aleluya. Que nadie pone a los pies, hermano, de alguien, hermano, a Dios. La gente se tiene que poner a los pies de quién? De nuestro Dios. Aleluya. Cuando esos hombres entraron, dijeron, no, se ha de haber caído, ¿verdad? Se ha de haber caído, no, pues hay que levantarla. La volvieron a levantar. La pusieron, se fueron. Al siguiente día regresan, hermano. Y Dagón, hermano, ya no estaba caído, estaba sin cabeza y sin manos y sin piernas, estaba puro tronco a un lado de quién? Del arca de Dios. Y a su nombre, hermano. ¿Qué acaso nuestro Dios no se basta en sí mismo? ¿Necesita a alguien para que lo ayude? Dios no, hermano, ocupa a nadie. Dios solito, hermano, es poderoso. Les estaba mostrando, hermano, a los filisteos que su Dios era un miserable palo, un miserable barro, un miserable cobre, un miserable oro, que no tiene poder para nada. ¿Por qué creen que, hermano, cuando hablamos de que Dios es poderoso y que las imágenes no tienen poder, hermano? Es porque están muertas, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, en su nombre. Nuestro Dios es poderoso, hermano. Todas esas cosas no sirven, hermano. Dios se lo estaba mostrando al pueblo filisteo, que Dios no necesita ni al pueblo de Israel para destruir un pueblo, hermano. Amén. Y volvieron a venir, hermano. Ay, no, ¿sabes qué? Saquémosla de aquí. Ya nos destruyó nuestro Dios. Ese Dios de Israel es poderoso. Ese Dios de Israel es grande. Ese Dios de Israel se basta en sí mismo. Ese Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, hermano. Es el mismo Dios, hermano, el único Dios que hay. Y a su nombre. Los filisteos, hermano, tuvieron miedo. Dice que al siguiente día, hermano, mejor, hermano, sacaron la arca, hermano, de ahí, porque Dios había mandado ¿qué? Tumores sobre el pueblo de Dagón, hermano. Mandó, hermano, tumores sobre esa nación, hermano. La nación, hermano, le dio miedo, le dio pavor, hermano. Y dijeron, ¿saben qué? Saca el arca de aquí, saquemos el arca de aquí, ya no hay que tenerla aquí. Y la mandaron, hermano, a Gat. Y en Agad, hermano, pasó lo mismo. Se llenaron de tumores todo Agad, hermano, toda la nación, hermano. Tuvieron miedo, hermano. Si sigue usted leyendo más adelante, hermano, versículo 4, 5, 6, 7, 8 en adelante, hermano, empieza a hablar de Agad, hermano, cómo pasan las cosas. Tuvieron miedo. Dice que se reunieron los ancianos de los filisteos, hermano. Pues no, hay que sacar esta arca de aquí. Dios es grande, el Dios de Israel es poderoso. El mismo Dios de Israel, hermano, es el mismo Dios de los hijos del Dios viviente. Pero de los que creemos en verdad, hermano. Aquí podemos estar, hermano, pero si usted no cree que el Dios de Israel es su Dios, pues ¿cómo quiere que Dios le ayude, hermano? Va a pasar lo mismo que con Israel. Diríamos, Dios está delante de mí y nos están pasando puras cosas miserables. Nos está yendo como la patada, como dicen en el mundo, hermano. Pero si Dios está con nosotros, hermano, Dios nos defiende sobre todas las cosas. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Y debes de tomarlo, hermano, a pecho a ti, a tu vida, que Dios es tu Dios, hermano, que el Dios de Israel es tu mismo Dios. Cuando las mandan a Ecrón, hermano, sacaron de Dagón, hermano, sacaron el arca, la mandan, hermano, con Agad y la sacan de ahí, hermano, por miedo, porque ya estaban todos llenos de tumores, pero la mandan a Ecrón, hermano. Ecrón, hermano, se ponen de acuerdo y aquí no me traigan esa arca. ¿Por qué? Dice, ¿quieren que nos maten nosotros también? No, váyanse con su arca a otro lado. Llévenla con los judíos, llévenla con los israelitas. Regrésenla a su pueblo, regrésenla a su nación. Gloria a Dios. Tuvieron miedo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Tuvieron miedo. ¿Por qué creen, hermano, que cuando usted invita a una gente, hermano, a buscar a Dios, ve, mira, el Dios de Israel es el Dios de nosotros, Dios te ama, Dios te quiere? No, a mí no me hables de tu Dios, a mí me da miedo tu Dios, es que tu Dios hace esto, es que tu Dios, porque Dios es grande y poderoso, limpia el pecado de la persona, hermano. Por eso no aceptan muchos, hermano, a Dios, porque cuando Dios empieza a limpiar la vida del hombre, no le gusta al hombre, hermano, que Dios limpie su vida.
Pero cuando Dios limpia nuestra vida, Dios quiere morar en templos limpios en nosotros, hermano. Y cuando nuestro templo está limpio, Dios está con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Porque cuando el pueblo de Israel estaba bien con Dios, hermano, cuando el pueblo de Israel, hermano, tenía una comunicación con Dios, hermano, Dios lo protegía, Dios lo sustentaba. Dios, hermano, cuando aún venían hombres, hermano, a pelear con el pueblo de Israel, un solo hombre mataba hasta 300, 400 hombres, un solo hombre, hermano. Y Sansón 1000, hermano, y otros hombres también mataban 500, 600, un solo hombre, hermano. 3 hombres, hermano, mataron una ciudad, hermano, destruyeron una ciudad, 3 hombres de David, hermano. Eran hombres de Dios, hermano, hombres de poder, hombres de guerra del Señor, hermano. Cuando Dios está en nosotros, hermano, ¿por qué tener miedo, hermano? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando no está Dios con nosotros, hay que traer el arca, hay que sacrificar esto, hay que llevar esto. Ay, Señor, mira, si te doy, si hago esto, si hago aquello. ¿Por qué no? Porque no sabemos si Dios está con nosotros o no. Pero cuando Dios está con nosotros, hermano, con toda confianza me postro, me hinco, le digo, Señor, aquí yo estoy a tus pies. Me humillo delante de ti, tú conoces mi necesidad, pero tú sabes, Señor, que he tratado de servirte, no con perfección, pero he tratado de buscar tu rostro. Tú estás conmigo y el Señor, hermano, va a venir, va a traer su mano de poder sobre nuestra vida, hermano. Alabe a Cristo Jesús, hermano, que nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo, nuestro Dios está vivo, hermano. Cuando Dios hace estas cosas, hermano, regresaron el arca, hermano, del pacto. Se la regresaron, hermano, a su pueblo, a su nación, por miedo, por temor que Dios los destruyera. Ya no podían hacer nada. Dios, hermano, se sustenta en sí mismo. Dios no ocupa hombres para hacer las cosas. Dios no necesita un intermediario, hermano. Ya lo tuvo y se llama Jesucristo, hombre. Sí, Dios no ocupa a María, ni a Dolores, ni a Santo Torito. A nadie no ocupa. Dios se basta en sí mismo. Dios no ocupa santos para tener intermediario entre Dios y los hombres. Dios no ocupa, hermano, de miles de vírgenes que tienen solamente una virgen y se llamaba María, hermano, no miles de vírgenes. Una sola. Y dejó de ser virgen después, hermano, cuando tuvo demás hijos. El nacimiento de Jesús, el Señor le convirtió en madre. Dios es bueno, hermano. Amén. Gloria a Dios. Por eso Dios se basta en ¿quién? En sí mismo. ¿Acaso Dios ocupó, hermano, Dios siendo el Dios, el Espíritu Santo, hermano, ocupó? ¿Acaso Dios ocupó, hermano, a alguien, a un esperma, a un hombre para traer en el vientre de María al Señor Jesucristo? A nadie. El mismo Espíritu Santo formó en el vientre de María su cuerpo, su imagen, hermano, para que viniera a morir por nuestros pecados. No ocupó a nadie, hermano. Dios no ocupó sangre de María, hermano, para decir, ay, si deja conecto al Señor Jesucristo con la sangre de María. ¿Para qué ocupaba sangre de María, hermano? Con su poder. Dios sustentaba, Dios era limpio, hermano. Nuestro Señor Jesucristo era limpio, era sin mancha, sin pecado en su cuerpo, hermano. Dios se basta en sí mismo, hermano. Cuando la matriz es estéril, hermano, Dios le da vida a la matriz, hermano. Cuando la matriz no puede dar hijos, hermano, Dios dice, oigas hijo, oiga hijo, hermano. Cuando Dios le dice a la lluvia, deja de llover, hermano. Dios se basta en sí mismo. Ahí anda la gente sacando un cuchillo. ¡Ay! ¡Córtale! ¡Córtale! Andan haciendo puras cosas, hermano. Dios se basta en sí mismo. Dios no ocupa, hermano, nada de cosas, hermano, para bastarse con su poder. Hay mucha gente, hermano, muchas personas creyendo, pensando, hermano, cosas. Pero Dios es grande. Dios es grande, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Dios le dijo a la mar y le dijo a aquellas, hermano, viento, dijo, sosiéguense.
al instante, hermano, el mar y la tempestad, hermano, ¿qué hizo? Bonanza al instante. Y los apóstoles dijeron, ¿quién es este? Que los vientos y el mar le obedecen. Es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Es el mismo que estaba en el arca del pacto, hermano, que le trajo tumores al pueblo de los filisteos. Ese es el mismo Dios, hermano. Es el mismo Dios que te rescató a ti, hermano, del pecado, y a mí, hermano, del pecado. Y hoy estamos aquí en este lugar, hermano, glorificando su nombre, dándole honra, gloria y alabanza. Es el mismo Dios, hermano. No hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios y a su nombre. Póngase de pie, hermano. Nuestro Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de siempre. Amén. Amén, hermano. Si le hablan al grupo de alabanza, hermano. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Hay poder en el nombre de Cristo, hermano. Hay poder en el nombre de nuestro Dios, hermano. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, hermano. No ocupas, hermano, hacerle un favor a Dios. Deja que Dios te haga el favor a ti, hermano. Deja que Dios me haga el favor a mí, hermano. No le ayudes como Abraham le quiso ayudar al Señor. El Señor le dijo a Abraham en su promesa: Abraham, tú vas a ser grande, un padre grande de miles de naciones, de multitud de gente. Abraham se desesperó, hermano, y tuvo un hijo con alguien que no debería de haberlo tenido, porque se desesperó y quiso ayudarle a Dios para tener un hijo, hermano. Y el Señor le dijo a Abraham: Abraham, espérate, yo te voy a dar un hijo. Y Sara: Señor, pero yo ya soy viejo, ¿cómo me dices que voy a tener un hijo casi a los 100 años? Y el Señor, hermano, es hijo de hombre para que se arrepienta. No, hermano. No es hombre para que se arrepienta, hermano, Dios, hermano. Ni hijo de hombre, hermano, tampoco. Dios es Dios sobre todas las cosas. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios es grande. Y el mismo Dios, hermano, todavía no se acaba el culto, hermano. Dios, hermano, está en este lugar. Y si Dios está en este lugar, hermano, alabemos el nombre que es sobre todo nombre. Y ya no le ayude al Señor, hermano. Mejor deje que Dios le ayude a usted y que Dios me ayude a mí. No le ande diciendo: Señor, te voy a hacer esto para que... No, hermano, diga al Señor: aquí estoy delante de ti. No ande queriendo ayudar a otros hombres para que Dios le ayude a usted. No, hermano, lo que usted haga, hágalo como que se lo hiciera para el Señor Todopoderoso. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está y escuche. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor Jesucristo. Créalo, hermano, que hay poder. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Él rompe toda cadena, hermano. Toda maldición. Deje lo que se levante. Deje lo que se levante en su vida, en mi vida. Invítelo a su vida, hermano. Invítelo. Oh, sí, Señor. Esta iglesia, hermano, se va a levantar con poder, hermano, si el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros?
el báculo de Moisés. El pueblo de Israel tiene la Torá, hermano, las tablas de los mandamientos. Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes, el mismo que hizo eso. Lo tenemos en nuestra vida, hermano. El mismo Dios que tiene en Israel, lo tenemos nosotros. Aleluya, aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo.
Bye.
Y a su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por estos momentos en su presencia, bendito Señor. Gracias por su palabra.